Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este primer webinar que hacemos para específicamente México. Estamos muy emocionados por ello. Yo soy Patricia García, soy responsable de marketing operacional en Localú y hoy voy a estar acompañada de mi compañero Fernando Barreto, que es experto en SEO local en Localú. Hola a todos, buenos días, aquí estoy. En los próximos 30 minutos lo que vamos a abordar es el principal eje de las estrategias digitales, que es Google My Business, cómo ha ido evolucionando, hacia dónde se dirige, además también de conocer los puntos claves que podemos utilizar para optimizar su visibilidad online a través de la herramienta, así como algunas de las nuevas tendencias y funcionalidades que hemos visto que han ido apareciendo en este último periodo. Por otro lado, debo comentaros que hoy no vamos a centrarnos en las funcionalidades, digamos, más básicas de Google My Business, un tema que sí que podremos abordar si os parece interesante y nos gustaría saber si lo es, podéis dejarlo en la pestaña del chat para tratar en un próximo webinar. Entonces, por último, si tenéis alguna pregunta que pueda ir surgiendo a lo largo de este webinar, no dudéis en ir dejándola en nuestro chat. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar, ¿no? Como os decía, por un lado vamos a comenzar hablando sobre el interés que despierta Google My Business. Entonces, para ponernos en un mayor contexto, tenemos que entender que esta herramienta, aunque parece que lleva con nosotros muchísimo tiempo, realmente fue creada en 2014, es decir, que es algo que es relativamente novedoso. Entonces, también sabemos que en este caso se reinventa de forma constante con el fin de mejorar la experiencia del usuario, tanto del que busca como del propietario de las fichas Google. Un ejemplo muy claro pues, es todo lo que hemos visto que han ido desarrollando en este último año en función de la pandemia, adaptándose un poco a las necesidades del usuario. Entonces, en este caso hemos visto que Google My Business ha sido súper reactivo y también tenemos que conocer un poco el por qué estas funcionalidades se han lanzado tan rápido. Entonces, ¿cómo funciona un poco el lanzamiento de estas funcionalidades? Primeramente, lo que hace Google es lanzar un test en un solo sector en Estados Unidos y este sector normalmente es el HoReCa, es decir, restaurantes y cafeterías. Luego analizan los resultados y si ven que estos resultados han sido positivos, pues pasan a transportarlo a otros sectores, como pueden ser el de gran distribución o el de automoción. Y luego, si esto continúa teniendo muy buenos resultados, lo van a pasar a ejercer sobre países en Europa, como puede ser Francia o Alemania. Cuando ya finalmente los resultados son positivos en todo este englobe de países, activan la funcionalidad y, de nuevo, pues tenemos una nueva funcionalidad disponible dentro de la herramienta. Entonces, una vez ya entendemos un poco cómo surgen estas nuevas funcionalidades, también tenemos que entender el interés que despierta, ¿no? Google My Business. Entonces, anteriormente, supongo que muchos os acordaréis de las primeras visualizaciones de Google, Google se representaba con 10 links azules y de vez en cuando algún anuncio, o sea, algo bastante simple, ¿no? Como aparece en pantalla a nuestra izquierda. Por otro lado, ahora se ha adaptado muchísimo más a las búsquedas por celular. Entonces, estas páginas de resultados pues, han ido cambiando y aportan muchísima más información. Entonces, en este caso, vemos dos puntos interesantes que voy a ir a explicar, que son los que se conocen como Knowledge Graph y como posición cero. Entonces, ¿qué es el Knowledge Graph? En este caso son esos pequeños recuadros que aparecen a la derecha de los resultados cuando nosotros realizamos una búsqueda concreta, ¿no? En este caso yo puedo estar buscando qué es el SEO y a la derecha me aparece el recuadro ya respondiéndome a mi pregunta. Por otro lado, tenemos la posición cero, que son esos resultados que aparecen antes del primer resultado orgánico. Por ejemplo, lo que también se puede conocer como el local pack, que es esos primeros 3 mejores resultados de un establecimiento que aparecen en Google Maps. ¿Vale? Con todas estas definiciones vemos que los resultados pues, es muy fácil obtener respuestas a las preguntas sin realizar ningún tipo de clic en ningún dominio. Esto es lo que se conoce como no-click searches. Es decir, que yo puedo hacer una búsqueda y obtener la información que yo necesito sin hacer clic en ningún link.
En este caso, como aparece en pantalla, tenemos el caso de Starbucks en París, en la calle Rivoli, que es uno de nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros estamos buscando un Starbucks en Rivoli, aparece en este caso el establecimiento. Entonces, yo puedo obtener rápidamente datos importantes, como puede ser el horario de apertura y cierre, el teléfono o otros atributos que veremos más adelante. Entonces, una vez explicado esto, ¿qué tenemos que entender? Pues entendemos varias cosas, ¿no? Primero, que los usuarios esperan que con una primera búsqueda tengan las respuestas a las preguntas que se están haciendo y que la información esté clara y sintetizada. También que se van a dejar llevar por aquello que sea más atractivo a sus ojos, es decir, si yo tengo la información fácil, rápida y la puedo leer sin ningún problema, me va a traer muchísimo más este tipo de resultados. Y luego, y sobre todo, entender la importancia que tiene hoy en día esta información y que esté actualizada. Entonces, ahora que ya conocemos un poco cómo busca el usuario en Internet, debemos pensar qué podemos hacer nosotros para que el usuario decida tener en cuenta mis establecimientos o sus establecimientos. Entonces, para ello tenemos que ver diferentes puntos, ¿no? Primero vamos a tocar la parte de la optimización de su visibilidad online. Por otro lado, vamos a pasar a presentarles cómo presentar su oferta y, por último, cómo atraer un mayor tráfico. Entonces, hablando un poco sobre la optimización de la visibilidad, tenemos que entender que hoy en día sus fichas Google My Business son la vitrina digital de sus establecimientos y su información es esencial y, de nuevo, recalco que su información esté actualizada y al día, pues puede determinar la toma de decisión del usuario de dirigirse o no a su establecimiento en concreto. Entonces, ¿cómo podemos gestionar nuestras fichas de manera que atraigan a un mayor tráfico? Entonces, según un estudio de la agencia GoGolf, un 46% de las búsquedas son locales. Es decir, que aquellas búsquedas en las que se introduzca, como aparece en pantalla, supermercado en San Ángel, en Ciudad de México, me aparezca este primer resultado, que sería Superama Loreto, indicando un poco lo que yo estoy buscando, que es un supermercado en una zona en concreta de Ciudad de México, y aparece este primer resultado. Entonces, esto es un dato muy significativo, puesto que ello implica la necesidad de los establecimientos de posicionarse ante palabras clave, que puedan, en este caso, definir su actividad. Y esto lo hacemos a través de las categorías, que son aquellas que describen en grandes rasgos su actividad principal. Por ejemplo, si ustedes son o dirigen un restaurante de pizzas, una pizzería, ustedes pueden indicar, por ejemplo, que su categoría principal es una pizzería, pero además pueden añadir hasta 9 categorías adicionales indicando, por ejemplo, que son un restaurante o que son un restaurante italiano. Aparte de las categorías y para entrar más en profundidad, tenemos los atributos. Entonces, ¿qué son los atributos? Los atributos son aquellas etiquetas que caracterizan los puntos de venta. Es decir, si por ejemplo, en su bar tienen accesibilidad en silla de ruedas, si tienen una buena calidad, una buena relación, calidad-precio, si tienen wifi disponible dentro del establecimiento, si hay un ambiente familiar. Van a ir todo determinado por las categorías que ustedes escojan previamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ustedes son una agencia bancaria, van a poder indicar tal vez que reciben consultas vía online, pero obviamente no van a poder indicar que sirven cócteles, porque esto pertenecería más a una categoría de horeca, es decir, de restauración. Entonces, aparte de todo esto, los atributos se dividen en 2 categorías principales. Por un lado tenemos los objetivos, que son aquellos que nosotros mismos podemos definir desde el back office de Google My Business, y estos podrían ser, por ejemplo, lo que venía diciendo antes, ¿no? Que tenemos accesibilidad en silla de ruedas, los servicios que ofrecemos, la oferta, el tipo de pago que podemos emplear dentro del establecimiento. Y por otro lado tenemos los subjetivos, que son aquellos que vienen dados por las opiniones de nuestros clientes. Entonces, en este caso ellos van a decir, pues la relación calidad-precio es muy buena o es muy mala, o sirven muy buenos vinos en este restaurante, o tienen un ambiente familiar, con lo cual puedo llevar a mis hijos.
poco toda esta información, ¿no? Entonces, una vez ya conocemos los tipos de atributos, tenemos que entender el impacto, ¿no? Entonces, hay que decir que los atributos en Google My Business, en este caso, son un elemento clave hoy en día para posicionarles dentro de los resultados de búsqueda. Y entonces, como veremos a continuación, pues se tratan de algunas características de las más destacadas en Google. Entonces, es por ello que definir los atributos puede, primero, ayudar a los usuarios a realizar búsquedas pertinentes, es decir, que a mí me salgan como usuaria resultados en relación a lo que yo estoy buscando. También que es interesante que, bueno, obviamente, pues es importante que optimicen la información de sus fichas y luego, por otro lado, un dato bastante interesante es de cara a las búsquedas vocales, que están cada vez más en boga, ¿no? De hecho, recientemente, en 2019, Google hizo un estudio donde decían que las búsquedas realizadas por voz, es decir, agarrando el celular y haciendo una pregunta como podemos hacer a través de Siri o mismamente de Google, supone un 20% actualmente de las búsquedas que se realizan dentro de la plataforma. Pero estimaban que en un futuro llegarían a más de un 50%. Entonces, en este aspecto, sabemos que, por ejemplo, las búsquedas vocales son más largas, ¿no? Porque a viva voz nosotros nos expresamos muchísimo más detalladamente. Entonces, esto lo denominamos the long trend, lo que significa que serán más detalladas, lo que les decía antes, y estos atributos pues, nos pueden ayudar a que aparezcamos en estos resultados. Entonces, como decíamos al inicio, Google en este último periodo, en este último año, debido sobre todo al COVID, desgraciadamente ha ido adaptándose muy rápidamente, ¿no? Y ha aparecido nuevos atributos, nuevas funcionalidades para mejorar esa relación que tiene el usuario con la herramienta. Entonces, en este caso, les vamos a ir citando algunas de estas novedades que tienen que ir teniendo en cuenta para poder trabajar muchísimo mejor la visibilidad de sus establecimientos. Entonces, paso a centrarme en el primero, que es el Click and Collect. Entonces, el Click and Collect es muy simple, ¿no? El usuario básicamente hace una compra online y simplemente se va a dirigir al establecimiento a recoger su pedido. Entonces, inicialmente puede que este atributo sea más indicado para una hostelería, para un restaurante, para una cafetería, pero realmente nosotros lo que hemos visto en clientes como Leroy Merlin es que se puede emplear en cualquier tipo de sector, ¿no? Simplemente indicando que ustedes le dan la posibilidad al usuario de facilitarle la compra desde el online y simplemente se tenga que redirigir al establecimiento a retirar el artículo. Entonces, las acciones que ofrece Click and Collect son las siguientes. Por un lado, ofrece el retiro, lo que venía diciendo hasta ahora. Por otro lado, la entrega, es decir, que ustedes permitan a lo mejor enviar un camión a llevar, no sé, por ejemplo, una cama. También el retiro en la puerta, es decir, lo que se conoce como drive, que simplemente, pues a lo mejor el usuario o el cliente no tengan ni que bajarse de su automóvil. Y por último, las compras en tienda. Es decir, pues ahora mismo con el tema del COVID, decir si realmente se pueden dirigir a sus establecimientos o no. Entonces, en este caso, van a aparecer con un tic en positivo si estos establecimientos permiten hacer este tipo de actividad y, por otro lado, con una X en negativo para aquellas acciones que no estén permitidas dentro del establecimiento. Entonces, en este caso fue creado, obviamente, como pueden imaginarse, para solventar el problema de la pandemia y ayudar a los establecimientos, pero debido a la gran acogida que tuvo por todos los sectores, pues finalmente se ha instaurado y se ha quedado y por eso es bastante importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, es la accesibilidad o los lugares accesibles. Entonces, desde hace ya varios años, Google permite a los establecimientos pues, indicar si son accesibles o no en silla de ruedas.
pero dicha información pues aparecía a lo mejor un poco oculta dentro de las fichas, no era tan fácil encontrarla. En este caso, ¿qué es lo que han hecho? Simplemente desde Google Maps lo que han permitido es que esta noticia, o sea, este mensaje aparezca muchísimo más visible y de hecho empuja muchas veces a este tipo de establecimientos para que aparezcan en los primeros resultados de una búsqueda. Obviamente pueden indicar no solamente el acceso en silla de ruedas, pero como pueden ver en pantalla, que tengan un elevador, un ascensor que está adaptado a este tipo de personas. Bueno, ya no solamente silla de ruedas, sino también a lo mejor carritos de bebé y también los aseos que estén adaptados en este caso. Entonces, estos son un poco atributos que hemos visto, pero también hemos visto otro tipo de funcionalidades que han aparecido. Entonces, aquí ya paso a comentarles un poco sobre los horarios secundarios. Entonces, esta funcionalidad va a permitirles indicar en la ficha de Google My Business esos servicios asociados a distintos horarios. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicarles un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Entonces, si ustedes se están dirigiendo a su oficina y resulta que se han olvidado de comprar un medicamento que tienen que tomar durante la mañana y encuentran una superficie comercial en la cual hay un supermercado y dentro del supermercado hay una farmacia. Entonces, ustedes van a ver que el supermercado está abierto y se van a dirigir hacia el supermercado. Y cuando llegan allí resulta que la farmacia no está abierta y le indican que la farmacia se abrirá una hora después, que siempre abre una hora después. Pues con este tipo de horarios secundarios realmente ustedes pueden evitar este tipo de incongruencias, ¿no?, de la información, es decir, decirle al usuario la información real sobre todos los servicios que ustedes ofrecen dentro de su establecimiento. Entonces, con esto van a evitar pues, que el usuario se sienta un poco, digamos, engañado y también, bueno, pues que se puedan, puedan ver con sus propios ojos que la información que ustedes demuestran en Internet es real y es la correcta. Entonces, estos son un poco los tipos de horarios que pueden comunicar desde los horarios secundarios, como aparecen en pantalla, desde horarios para mayores, es decir, con el tema de la pandemia, pues sabemos que ciertos países o ciertas regiones sí que han limitado ciertos horarios para las personas mayores. También el horario drive, que era un poco lo que les comentaba. Horario de entrega, lo mismo, horario de visita o horario de retiro. Luego, por otro lado, tenemos el aviso de actualización de las fichas Google. Entonces, esta es una de las nuevas funcionalidades que aparece dentro de las fichas Google y tal vez, pues, a lo mejor ya hayan visto en alguna de sus fichas. Entonces, se trata de un pequeño aviso que aparece, no sé si lo pueden ver bien, dentro de la parte inferior de la ficha, en la que indica que está actualizado por la empresa hace menos de 2 días. Entonces, esto parece una actualización un poco pequeña o tonta, pero realmente tiene un gran impacto. ¿Por qué? De nuevo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes se encuentran que después de la oficina, después de haberse tomado su medicación, quieren dirigirse a un gimnasio, a una sala de ejercicio, con horario nocturno, van a lo mejor buscar la que esté más cerca de su oficina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ustedes ven 2 fichas en la cual la información está actualizada hace menos de una semana y la otra hace más de 2 semanas y los horarios pueden que hayan podido cambiar por ciertas restricciones que hayan podido existir o por cualquier tipo de problema, ¿no? Ya no solamente vamos a basarnos en la pandemia, sino que a lo mejor haya habido una avería dentro del edificio. Pues ustedes van a confiar mucho más en la primera ficha en la cual pues tiene actualizada hace menos de 2 días, de una semana, perdón. Entonces, es bastante más probable que se dirijan a ese establecimiento. Luego, por otro lado, quiero mencionarles, y esto ya volviendo de nuevo al tema de la pandemia, las medidas de salud y seguridad. Entonces, en este contexto de crisis sanitaria es súper importante mantener la información correcta e informar al usuario. Entonces,
Google ha desarrollado estas menciones de medidas de salud y seguridad para que los usuarios pues, se sientan cómodos yendo a uno de estos establecimientos y, bueno, pues simplemente sabiendo cuáles son las medidas que deben de tomar dentro del establecimiento. Entonces, en este caso, Google ha permitido que indiquen, primero, si se toma la temperatura al personal antes de que se pongan a trabajar. También si el personal lleva mascarilla, si la mascarilla es obligatoria dentro del establecimiento, si hay una toma de temperatura a los propios clientes. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en clínicas, ¿no?, de salud. También si se necesita una cita previa. Si el personal desinfecta las superficies, es decir, si se trata de un restaurante, por ejemplo, que limpien las mesas cada vez que alguien se sienta. Y, por último, mamparas de seguridad, sobre todo de cara a la gente que trabaja, por ejemplo, en supermercados, que tengan una superficie que les pueda proteger aún más. Lo que debo destacar también de estos atributos es que no es posible destacar todos los atributos dentro de sus fichas, digamos, en la parte principal de la ficha. Por lo que Google prioriza normalmente entre 3 o 4. Entonces, principalmente, pues van a aparecer probablemente los de Click and Collect y los de medidas de seguridad. Por eso que también lo tengan en cuenta si no tienen la visualización en primera línea de todos los atributos que ustedes vayan a añadir dentro de sus fichas. Y luego, y simplemente mención para antes que nada, para darle luego la palabra a mi compañero Fernando, comentarles sobre los Local Services Ads, que es una nueva funcionalidad que apareció en Estados Unidos y en Canadá, pero que actualmente ya se ha instaurado, como les decía antes, en Francia. Ese primer test ya ha sido pasado y ya está instaurada y se está testeando en otros países de Europa, como es España o como puede ser Italia. Entonces, estos Local Services Ads permiten destacar a las empresas dedicadas a servicios a través, destacarse a través de anuncios dentro de Google y con la etiqueta de garantizados por Google. Entonces, este tema es un poco más extenso y hablará más adelante mi compañero Fernando, y ahora sí le paso la palabra para que continúe él presentándose el webinar. Muchas gracias, Patri. Ahora que ya hemos hablado de los atributos y funcionalidades que pueden ayudarte a optimizar tu posicionamiento orgánico, pasamos a ver cómo presentar tu oferta y atraer al consumidor. Es el objetivo final aquí. Claro, dar las respuestas correctas al cliente, pero también si podemos tener un resultado de ventas a través de la presencia online hiperlocal, ¿por qué no? Entonces, un estudio realizado por Google e Ipsos ha probado que el 83% de los usuarios declara que son más susceptibles de ir a un establecimiento que muestre previamente su oferta. Esa tendencia ha adquirido tal importancia que Google se ha adaptado a través de funcionalidades como menú, servicios e incluso productos. Acerca de los menús y servicios, gracias a estas dos herramientas que se encuentran en las fichas, Google permite mejorar la experiencia del usuario final, aportándole información sencilla y concisa antes de dirigirse al establecimiento. La funcionalidad de menú tiende a ser más relevante para el sector HoReCa, hoteles, restaurantes, catering, los que se encuadran más en esta posición donde tienen un menú. En ese primer caso, un restaurante puede indicar desde su ficha Google cuáles son las especialidades disponibles en su restaurante, de manera que facilita al usuario saber lo que se puede encontrar si finalmente se dirige al establecimiento. Por otro lado, encontramos también los servicios que desarrollan la misma función que el menú, pero para todos aquellos establecimientos que cuenten con una variedad diferente de servicios, como el propio nombre ya indica. En este segundo caso, cuando hablamos de una pestaña de servicios, nos referimos al ejemplo que aparece en pantalla. Nuestro cliente, Adeslas, ha empleado dicha pestaña donde aporta la información adicional sobre los diferentes servicios que ofrece dentro de una de sus clínicas. Todo eso en la ficha de Google My Business.
Aunque ninguna de esas dos funciones son principales en una estrategia digital, según un reciente estudio del Local University, afirma que es apreciada positivamente por los usuarios, lo que al final agrega valor, información y relevancia a las fichas, ya que Google tiene un algoritmo que también da más visibilidad a los que tienen todos los campos bien manejados. Hablaremos ahora de los productos. Hoy no hablaremos en profundidad sobre esta funcionalidad, ya que, bueno, sería un webinar entero. Es algo que yo siempre digo a mis clientes, necesitamos tener tus productos listados en las fichas. Entonces, otro día hablaremos con más detalle. Pero hoy, entonces, voy solamente a explicar que las fichas de Google es un tema que permite tener muchos resultados. Google GMB permite destacar productos desde su propio back office, donde podrás crear una pequeña ventana en la que podrás incluir una imagen, una categoría de producto, como por ejemplo aquí tenemos óptica óptica y audiología universitaria en España, uno de nuestros clientes, donde está indicado dos categorías, vista y audífonos. Un precio también puede ser opcional y una pequeña descripción, también un link directo al lugar de la página web, o sea, si hay un e-commerce por detrás, un sitio donde se puede comprar, podemos poner el link, el enlace. Y como podéis ver el ejemplo de la pantalla, este tipo de funcionalidad cobra un gran protagonismo dentro de la ficha Google, aportándole de nuevo al usuario información pertinente, además de crear una vía para generar mayor tráfico hacia la página web. Ya has mostrado tu menú, servicios y productos, ya he mostrado todo eso, pero ahora toca pensar cómo convertir a los usuarios en clientes. Para ello, tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos que explicaremos. Las URLs secundarias, el botón de reservar y los Google Posts. Cuando hablamos de URLs secundarias, simplemente, bueno, el sitio web. Entonces, en este caso, esta opción es muy fácil y práctica, la cual da la posibilidad a los establecimientos de añadir enlace a sus páginas de inicio desde su web, pedir citas online, o sea, tienes el sitio principal, pero el secundario será el sitio donde hacemos el pedido de una cita o algo con la empresa. Y catálogo de productos, entre otros. De esta manera, y con tan solo un clic, el usuario puede dirigirse rápidamente a la información que le compete. En este caso, GMB permite añadir URLs secundarias para concertar citas, hacer pedidos, reservar una mesa, buscar productos o ver tu menú o lista de servicios prestados. El botón de reservar también es muy importante. Para facilitar aún más el recorrido del cliente, también es posible reservar una mesa, un horario, un curso directamente desde una ficha Google. Todo eso gracias al botón que podéis ver en la pantalla. Eso simplifica considerablemente el proceso de reserva y lo hace más agradable. Pero cuidado, ese botón reservar es solamente para aquellos proveedores de servicios como el tenedor, Booking, sitios de prestación de servicio de delivery también pueden ser utilizados y será añadido automáticamente por Google si ustedes tienen acuerdo con la plataforma la cual estamos hablando. En caso que no quieren que eso aparezca, el mejor es revisar el acuerdo con el proveedor, revisar las URLs secundarias para proponer tu propio sistema como prioritario. O, en el peor de los casos, puedes simplemente desactivar esta opción desde el back office de Google My Business. Hablamos mucho aquí de back office. Nuestro trabajo en Docaloo es de que todo se ha hecho por nosotros, entonces de tu parte tú probablemente tendrás acceso al back office. Aquí el Customer Success se encargará de hacer todo eso para ustedes.
Google Posts, ahora hablaremos de ellos que tienen una gran importancia, principalmente ahora con la situación de la pandemia. Esta funcionalidad ilustra perfectamente la transición que ha sufrido GMB desde un buscador clásico donde se mostraba información y nada más, a una plataforma cada vez más visual y donde la información cobra una mayor importancia. Los Google Posts son un tipo de banners de fotos o videos que permite mostrar información actual de vuestros establecimientos, como podría ser el Black Friday o una jornada de puertas abiertas, lo que sea. Nos encontramos con los siguientes tipos de posts. Voy a listarlos ahora. Como vemos aquí, novedades, por ejemplo, para conocer una nueva reforma dentro del establecimiento o un nuevo procedimiento disponible. Eventos, por ejemplo, para comunicar sobre un evento comercial en el que los clientes van a participar anualmente. Promociones, por ejemplo, calls to action para disfrutar de una nueva oferta. Lanzamiento de un producto, por ejemplo, para avisar del lanzamiento de un nuevo producto que ustedes acaban de sacar y que está disponible en el establecimiento. Y por último, pero también muy importante, el COVID-19 Update, creado expresamente durante este periodo de cuarentena para mantener a los usuarios informados sobre las medidas tomadas por los establecimientos con respecto a la crisis. Muy interesante, un comentario, no va a ser parte aquí del webinar, pero cuando hablamos de los Google Posts, Google tiene una visión local para cada Google Post. Es decir, que para una red de establecimientos no es recomendado hacer un Google Post para todos y postarle así. Tenemos que tener uno para cada uno. Con la parte de COVID-19, Google acepta, en la mayoría de los casos, que sea postado una actualización para toda la red de tiendas. Entonces, esto es algo que nosotros estamos siempre comunicando con nuestros clientes para que disfruten de esa posibilidad y que así también tendrán éxito con el algoritmo de Google, que favoriza mucho los que utilizan la función de Google Post. Bueno, regresando ahora al asunto, he querido solo hablar de eso porque es muy importante. Además de crear funcionalidades para atraer un mayor tráfico a los establecimientos, Google ha descubierto el potencial de hacer de sí mismo una plataforma mucho más social. En este caso, nos referimos a Google Message, que supongo algunos de ustedes ya tal vez utilizan. Google Message, bueno, esta funcionalidad que permite a los usuarios de Internet de ponerse en contacto con los establecimientos por medio de un mensaje directo de GMB. ¿Cómo funciona? Habilitando la función desde la app de GMB, aparecerá un botón de mensaje en tu ficha cuando se consulte desde el celular. Bueno, eso es muy importante. Yo he utilizado eso en la situación de búsqueda de hoteles, por ejemplo. Me acuerdo que he estado en España una vez y intenté de buscar un hotel y envié el mensaje para saber si hay disponibilidad o no hay. Y el hotel contestó rápidamente. Ahora disponible también en la computadora Google My Business. Entonces, no solamente en la parte móvil, ahora tenemos también esta disponibilidad. Este último rasgo, como puede ser también las preguntas y respuestas, es la ilustración concreta de una tendencia que será cada vez más importante cuando hablemos del SEO local, el comercio conversacional. Una tendencia a tener en cuenta en tu estrategia local de SEO en los próximos años. Novedad, Google Messages, como acabo de decir, y bueno, todos los otros puntos también son muy importantes aquí. Avanzando un poquito, vamos a pensar en el futuro, lo que esperamos de GMB. Y ahora hablaremos un poco más del Local Services Ads, lo cual ha sido mencionado por mi colega Patricia. Local Services Ads consiste en una pequeña lista de establecimientos que aparecen en la parte superior de una búsqueda Google. El funcionamiento parte desde dos puntos de vista. El usuario, que podrá ponerse en contacto con estos establecimientos por teléfono o mensaje. El propietario del establecimiento,
que podrá responder por email o desde la app de Local Services. ¿Por qué es interesante? Bueno, a diferencia de la publicidad tradicional, el establecimiento solo paga si el usuario se pone en contacto con él, por lo que paga por cada posible cliente que realmente ha conseguido y no por el número de visitas o clics. Esos anuncios particulares engloban muchas otras ventajas. Una de ellas, aparecer en la parte superior de los resultados de la búsqueda, por encima de los anuncios clásicos y al final ganar visibilidad mientras se impulsa su reputación. Llegar a los clientes potenciales que buscan los servicios que ofrecen y facilitarles el contacto. Comunicarse en cualquier momento y fácilmente con los clientes desde la aplicación en cuestión. Y al final, bueno, es un servicio también compatible con Google Ads para tu estrategia de marketing pagado. Además, cabe resaltar que cuando se quiera lanzar una de estas campañas LSA, Local Services Ads, Google hará un chequeo de antecedentes, con el que definirá las insignias o etiquetas necesarias para que aparezcas en estos anuncios. Los Local Services Ads y las insignias que ofrece Google ilustran una vez más el deseo de Google de presentar un contenido cada vez más cualitativo a sus clientes. Ya no es quien más paga, sino quien ofrece el mejor servicio. Esas nuevas características son también un recordatorio de la importancia de establecer una estrategia local de SEO y de controlar su visibilidad en Google. Bueno, conclusión de lo que hemos discutido hasta el momento actual. Como decíamos al inicio, Google se ha convertido en tu vitrina digital y es por ello que es tan importante que la información esté completa y actualizada. Por último, la reactividad de GMB, ya que constantemente está lanzando nuevas funcionalidades con las que propone mejorar la experiencia del cliente. Es por ello que no solo ustedes deben estar presentes, sino que hay que ser activo y siempre optimizar la gestión de las fichas. Bueno, dejo ahora que Patricia continúe, pero muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muy interesante todo lo que nos has presentado. Simplemente quería agradecerles pues el haber estado presentes hoy en este webinar. Como les decía al inicio, es nuestro primer webinar en México, con lo cual nos da especial emoción el poder presentarlo hoy con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado y sobre todo pues que hayan podido aprender alguna cosa más de lo que hemos comentado hoy. Para la gente que no nos conoce, nosotros somos Localoo y nosotros ayudamos a los puntos de venta de nuestros clientes a mejorar su visibilidad y su reputación online a través de 3 ejes principales, que son nuestros productos. Por un lado, el Presence Management, que es a través del cual nosotros ayudamos a los establecimientos de nuestros clientes a difundir la información de los establecimientos, como íbamos un poco explicando al inicio de la presentación, en una multitud de plataformas, no solamente de Google My Business, que hoy nos hemos centrado un poco en ello, sino también trabajamos con Facebook, trabajamos con Waze, con Uber, una multitud de plataformas que beben todas información de lo que dan los establecimientos en este caso, ¿no? También tenemos el Review Management, que se basa un poco en ayudar en la parte de reputación online de los establecimientos y ayuda a centralizar todas las reseñas que vengan tanto de Google como de Facebook como de TripAdvisor, todas estas reseñas para que sean más fácilmente responderlas desde nuestra propia interfaz y también conocer un poco también cuáles son los resultados de estas reseñas, conociendo un poco los puntos de satisfacción e insatisfacción de los clientes y de por qué. Y luego, por último, tenemos el Review Booster, que lo que ayuda es a través de mensajes SMS, de invitaciones por SMS a los clientes satisfechos dentro de los establecimientos,
a enviar, bueno, a proponerles a que dejen una reseña positiva dentro de la ficha del establecimiento para que eso también ayude a su posicionamiento dentro de Google. Entonces, un poco hasta aquí ha sido la explicación.